Parte 2. Preguntas sobre Jesucristo. Carta 15. ¿Quién escribió los Evangelios y cuándo? ...3 de mayo de 1990. Querido Greg, qué bueno que todo esté caminando bien por tu casa. Manténme informado sobre tus planes de participar en la carrera de que me hablas. Estoy especialmente interesado y preocupado en cuanto a tu participación en esa competencia de 100 kilómetros. Correr una distancia tan larga puede no ser bueno, y el que lo encuentres divertido está más allá de mi comprensión. Es casi como si alguien me hiciera una descripción del infierno. Pero nuestro debate continúa. Te tengo que decir que todo esto me resulta muy complicado. Hablar de Dios no me es difícil, pero estas cuestiones históricas me son un enredo. Me cuesta mirar cualquier parte de la Biblia a través de este enfoque histórico. Me sorprende oírte aceptar que los evangelios tienen todas esas diferencias, que quienes los escribieron usaron fuentes exteriores, etc. Yo siempre pensé que ustedes veían este libro santo como algo venido del cielo, perfecto en todos sus detalles, inerrante, como dicen los bautistas del sur. ¿Crees eso? En cualquier caso, veo lo que estás tratando de exponer y lo encuentro muy interesante, pero esta es mi objeción del día. ¿Cómo puedes estar tan seguro de cuándo se escribieron estos libros y cómo puedes estar tan seguro de quiénes los escribieron? Dado que han ido pasando de mano en mano por tanto tiempo, ¿cómo podrías estar seguro que tienes los evangelios originales? Quizá han sido adulterados en el camino. Sospecho que tienes una respuesta para esto. Dímela. Te quiero mucho. Papá. ...23 de mayo de 1990. Saludos de nuevo, querido papá. Sí, el debate continúa. Y ya entramos en materia. Me pregunta cómo puedo creer que la Biblia es inspirada y tratarla en la forma histórica en que lo hago. Estoy de acuerdo con usted, papá, en que muchos tratan la Biblia como si hubiese caído del cielo. Pero yo creo que este es un concepto equivocado que no tiene nada que hacer con la inspiración. Aunque creo que la Biblia es inspirada e incluso infalible, es también claro que se trata de una colección de libros escritos por humanos en la misma forma en que se han escrito otros libros. Cuando digo que la Biblia es inspirada, estoy expresando mi opinión de que Dios trabajó a través, no sobre, del proceso histórico que trajo la Biblia a existencia. Por tanto, no veo ninguna incompatibilidad en creer que la Biblia es la palabra de Dios y también analizarla en la misma forma histórica con que se podría analizar cualquier otra obra de historia. Tengo varias razones para creer que la Biblia es inspirada y en algún momento vamos a tener que hablar de esto. Pero creer que la Biblia es inspirada, a mi juicio, no es tan central a lo que es el cristianismo como creer que Jesucristo fue Dios encarnado y puede ser el Señor y Salvador de nuestra vida. La salvación es un asunto de estar unido a Cristo, no a la Biblia. Es más, pienso que creer que la Biblia es inspirada es solo una consecuencia, no la base, de confesar a Cristo como el Señor de mi vida. Vamos ahora a su pregunta sobre fechas y autoría de los evangelios. Como el asunto de probar la autenticidad de documentos antiguos, esto también puede ser un proceso complejo y tedioso. Por eso intentaré tratarlo lo más sencillamente que pueda.
Primero déjeme decirle que nada realmente importante para el cristianismo depende de qué bien puede defenderse la fecha y la autoría apostólica de los evangelios. Es decir, aun si los evangelios hubiesen sido escritos por otras personas que no fueran los discípulos, a quienes están atribuidos, o en una fecha posterior a la que tradicionalmente se maneja, se puede demostrar su credibilidad sobre numerosos otros terrenos, algunos de los cuales mencioné en mi carta anterior. De modo que si incluso se pudiera probar sin ninguna duda que los evangelios se escribieron al puro final del siglo I por personas desconocidas, todavía consideraría su descripción de Jesús como suficientemente confiable para que me dijera: hubo un judío a comienzos del siglo I que se declaró divino y cuya vida, enseñanzas y obras milagrosas, incluyendo una resurrección de la muerte, fueron suficientes para convencer a judíos ortodoxos, cuyo completo sistema de creencias estaba en contra de cualquier humano que afirmara ser divino, que lo que decía era verdad. Pero todavía estaría forzado a decidir si el rabino del siglo I llamado Jesús fue un hábil charlatán, pero a la vez que hábil estúpido por haberse dejado crucificar, o si en realidad decía la verdad. Aun si se llegara a aceptar una fecha posterior para los evangelios, hay demasiada evidencia que respaldan la credibilidad general de estos documentos para desechar así nomás a la persona de Jesús. Aunque la fecha en que fueron escritos fuera tardía, el material que contienen no lo es. De todos modos, si es posible demostrar una fecha temprana a la autoría apostólica de los evangelios, tanto mejor. Y esto creo puede demostrarse con una certeza razonable. La clave para ubicar a los evangelios en el tiempo, papá, es la fecha en que se escribió el libro de Hechos. Casi todos los eruditos liberales y conservadores creen que Hechos vino después de los evangelios, con la posible excepción de Juan. Los evangelios sinópticos, pues, no podrían ser fechados después de Hechos. Entonces, ¿cuál es la fecha que tenemos para Hechos? Yo diría que debe ubicarse en algún punto de los años 60 del siglo I. Le doy algunas de mis razones. Primero, Lucas, el autor ampliamente aceptado de Hechos, no menciona la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esto sería algo muy importante si Hechos se hubiese escrito después de esa fecha. Especialmente porque a través de todo Hechos, Lucas manifiesta especial interés en todo lo que pudiera ocurrir en Jerusalén. De hecho, papá, Lucas no menciona la guerra que se produjo entre judíos y romanos en el año 66 después de Cristo, guerra que llevó a la caída de Jerusalén, a pesar de que en su obra habla de las relaciones romano-judías. Por ejemplo, menciona la pequeña escaramuza que ocurrió entre ellos en el año 44 después de Cristo. Pero ¿cómo podría pasar por alto la guerra mucho más importante que ocurrió 22 años después? Una guerra que terminó con la destrucción del templo judío y el saqueo de toda Jerusalén. Lo realmente clave en este punto es el hecho de que Jesús en el Evangelio de Lucas profetiza que Jerusalén caería. Lucas 21. Me parece más improbable suponer que Lucas haya despreciado esta oportunidad de mostrar cómo se había cumplido esta profecía, especialmente si se considera que uno de los propósitos de Lucas al escribir Hechos fue en primer lugar mostrar cómo el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia primitiva continúa y cumple el ministerio de Jesús. Por cierto, todos los evangelios registran la profecía de Jesús contra Jerusalén. Ahora bien, los estudiosos liberales que no creen en nada sobrenatural dicen que esto muestra que los evangelios tienen que haber sido escritos después de la caída de Jerusalén, una importante razón para fechar los evangelios en un tiempo posterior. Si ese fue el caso, los autores de los evangelios pusieron en boca de Jesús una profecía que éste nunca hizo. Pero lo que es interesante observar aquí es que en todos los evangelios la caída de Jerusalén está conectada estrechamente con el fin del mundo. Lucas 21, Mateo 24, Marcos 13. Esto crea problemas de interpretación porque obviamente el mundo no terminó con la caída de Jerusalén. No se preocupe, hay una respuesta para eso. Pero el problema en el texto origina una dificultad aún más seria para los liberales. Si los autores de los evangelios hubieran inventado una profecía de Jesús sobre Jerusalén después del hecho,
sin duda no habrían inventado una conexión entre eso y algo que sabían que no había ocurrido, es decir, el fin del mundo. ¿Ve lo que quiero decir? Así es que llego a la conclusión de que la profecía de Jesús sobre la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo tuvo que haber sido escrita antes del año 70 después de Cristo. Lucas la habría mencionado en el libro de Hechos como algo cumplido, y ninguno de los autores la habría conectado con el fin del mundo si en realidad lo hubieran escrito, inventado, después de esta fecha. Segundo, Hechos no menciona la persecución de Nerón contra los cristianos a mediados de los años 60 después de Cristo. Es más, la postura del autor sobre el gobierno romano es positivamente conciliadora. Esto nos indica que debemos poner el documento en un tiempo cuando el gobierno romano no era hostil a los cristianos, es decir, un tiempo anterior a Nerón. Tercero, en Hechos Lucas no menciona el martirio de Pablo, año 64 después de Cristo, y de Pedro, año 65 después de Cristo, aunque se interesa mucho en describir el martirio de algunos líderes cristianos menores como Esteban y Santiago. Esto es especialmente notable porque la mitad del libro de Hechos se refiere a Pablo, y una gran parte está dedicada a Pedro. Es imposible mencionar que Lucas no haya mencionado sus muertes si escribió su obra con posterioridad a tales sucesos. Cuarto, muchos de los asuntos que se tratan en Hechos son importantes antes de la caída de Jerusalén, pero no después. Esto refleja las necesidades e intereses de la audiencia, una audiencia que claramente todavía no había experimentado la caída de Jerusalén. Quinto, las personas y los hechos que Lucas registra y que tienen que ver con el Imperio Romano han sido vez tras vez verificados por la arqueología. Lucas manifiesta un detallado conocimiento de la primera parte del siglo I, un conocimiento que difícilmente habría tenido si este documento se hubiera escrito en una fecha posterior. Sexto, Lucas usa expresiones en Hechos que eran ampliamente usadas en los primeros tiempos del cristianismo, pero no después del año 70 después de Cristo. A Jesús, por ejemplo, se le llama el Hijo del Hombre, pero este título dejó muy pronto de usarse en los círculos cristianos, reemplazado por el Hijo de Dios. Por tanto, yo diría que Hechos no se escribió más allá de mediados de la década del año 60 después de Cristo, sino un poco antes. El Evangelio de Lucas se escribió antes que Hechos. Ambos confirman una obra de 2 volúmenes. Y Lucas, conocido casi universalmente, se escribió después de Marcos. También se sostiene por una buena cantidad de buenas razones que Mateo y Lucas son casi contemporáneos. Una razón para suponer esto es que ambos utilizaron Marcos aproximadamente en la misma forma, y ambos utilizaron otra fuente llamada Q en más o menos igual forma. Por todo esto, la fecha de estos 3 evangelios llamados sinópticos debe ubicarse antes de mediados de la década del 60 después de Cristo. Las implicaciones de todo esto, papá, son importantes. Aquí tenemos documentos que fueron escritos no más allá de 3 décadas después de los acontecimientos que relatan. Para cualquier patrón histórico, esto es un periodo muy breve. En realidad no hubo tiempo para que los hechos se transformaran en leyenda. Los testigos oculares, especialmente los que eran hostiles al mensaje del Evangelio, todavía estarían vivos y viviendo probablemente en los mismos lugares donde estas obras estuvieron circulando. Los Evangelios, pues, surgen de una realidad comprobable, y mucho del material que se incorporó en los Evangelios está muy próximo a los acontecimientos que registran. Todo esto, combinado con la evidencia de confiabilidad que presenté antes, requiere que veamos los evangelios como documentos confiables, a lo menos en términos generales. En cuanto a su autoría, permítame señalarle 3 puntos muy breves. Primero, la autoría del Evangelio de Lucas y Hechos no es muy cuestionada. Es como los documentos mismos lo dicen y como algunas primeras fuentes lo afirman, Lucas. El caso de la visión cristiana de Cristo se podría fundamentar solo en esto. Segundo, la autoría de los otros 3 evangelios la confirman temprano en el siglo II personas que estaban en posición de saberlo.
Estas personas querrían saber porque ellos en su tiempo eran perseguidos e incluso martirizados por su fe, y nadie está dispuesto a morir por una mentira. Tercero, esta primera tradición compagina con casi todo lo demás que conocemos sobre estos evangelios. Por todas partes, reflejan las perspectivas de personas muy cercanas a los acontecimientos allí registrados. Para agregar una cosa más a la evidencia que ya le he dado, se puede ver a través de los evangelios sinópticos. Juan parafrasea mucho más, un estilo reconocible de la enseñanza de Jesús. Aunque hasta cierto punto sus enseñanzas fueron reescritas, su forma única de enseñanza se percibe en los tres. Por ejemplo, a menudo él usa un patrón triple para su enseñanza. Usa amén, en verdad, en una forma única. Hace preguntas en una manera diferente, etc. Si los autores no hubiesen estado asociados con Jesús y si todo fuera un invento de ellos, ¿por qué habrían de querer hacerlo? Se podría explicar esta comunidad entre los autores. Acepto que nada de esto constituye certeza absoluta, pero si alguien va a negar esta autoría, la carga de las pruebas cae sobre ellos y tendrían que mostrar por qué estas primeras tradiciones son exactas y cómo estos documentos erróneamente llegaron a ser atribuidos a estos autores. Y esto nadie lo ha hecho, a menos a mi satisfacción. Mi caso, entonces, queda como sigue. Tenemos en nuestras manos documentos que muestran con seguridad razonable a una persona que dijo ser divino y que sostuvo su afirmación con suficiente fuerza para echar abajo completamente la teología de su audiencia judía. Los convenció de que él era en realidad el Señor sobre la tierra, el Mesías, el Salvador del mundo. Nada insignificante. Y la forma en que hizo esto lo vemos en los evangelios y en las epístolas. Fue viviendo una vida realizando obras que ningún hombre ordinario podría haber hecho. Especialmente sus milagros y su resurrección convencieron a los que habrían de seguirle que tenía que tratarse del Hijo de Dios. La pregunta con la cual estos documentos nos confrontan es: ¿quién decimos nosotros que es Jesús? Si no es quien él y sus seguidores dicen que es, ¿quién es? Papá, hemos llegado al punto de nuestra charla en que tanto usted como yo creemos que Dios existe, y que es un ser personal que nos conoce, que nos ama y que se preocupa de nosotros más de lo que nosotros mismos nos preocupamos. Entonces la pregunta que le hago es esta: ¿no encaja este testimonio de los evangelios? ¿No le parece que la proclamación de que en Cristo Dios estaba redimiendo al mundo, segunda de Corintios 5, versículo 19, paráfrasis mía, no solo compagina con la evidencia histórica, sino también con esta visión de Dios? ¿No le parece que esta proclamación confirma el anhelo del corazón en la misma forma en que responde las preguntas de la mente? Espero que piense en esto, y quién sabe, quizá ore también por esto. Le pido disculpas por haberme alargado tanto, pero es su culpa por hacerme estas preguntas. Si usted ya estuviera convertido, no tendríamos que tratar estas cosas. Estoy bromeando. En realidad disfruto mucho escribiéndole porque me hace pensar mucho. Solo me preocupa que esté agotando su paciencia con cosas tan técnicas. Perdóneme, pero no sé en qué otra forma podría contestar a sus preguntas. Espero su respuesta. Con amor y esperanza, Greg.